Nuevamente amigos, un gran saludo a todos ustedes. Nuevamente acá con un nuevo video acá para mi canal sobre un tema que es en muchos casos muy discutido, muy polémico. Muchas controversias se dan respecto a esta actividad, a esta partida en obra de pavimentación asfáltica, ¿no? Y por eso le he titulado Consideraciones importantes en la imprimación asfáltica. Tengo que recordarles que en nuestras normas, especialmente las que elabora nuestro Ministerio de Transportes, mucho toma en cuenta para estos casos las investigaciones, los estudios del Instituto de Asfalto de Norteamérica, ¿no? Entonces, y de allí devienen toda la normatividad, ya sea para asfalto en caliente, para morteros asfálticos. En este caso, este tema de imprimación asfáltica es bastante importante también porque, como digo, hay muchos enfrentamientos, hay cosas bien, como decía, polémicas. Y si nosotros somos muy teóricos, realmente rigidizamos la posibilidad de continuar con la obra y eso no debe ser. Tenemos que ser bastante, si bien es cierto, hay que respetar las normas, pero también hay que saber cómo están dadas las normas, ¿no? No se debe de paralizar, ¿no?, todas las actividades por el hecho de que nos centremos. De repente el supervisor es recontra teórico y exigente y no va a caminar la cosa, ¿no? La cosa es aparentemente, me parece sencilla. Es cuestión de considerar las herramientas que nos da la normatividad, la experiencia también, y poder continuar una actividad que me parece relativamente simple, y a veces, como les decía, por las controversias se hace un poco difícil, ¿no? Y tenemos que ir pues a la madre, ¿no?, de lo que nos dice el Instituto de Asfalto en el manual de asfalto, que la imprimación, ¿no?, consiste pues en una incorporación, ¿no?, escrito tal cual, de asfalto, ¿no? Ustedes saben que es un riego que se hace, ¿no?, con objetivo pues de impermeabilizarlo y especialmente para generar una adherencia, ¿no?, entre la base granular, en este caso, que ha sido regada, la mezcla, el material bituminoso que se le tenga que poner, ¿no?, sea adherente, ¿no? Y eso es el objetivo básico, ¿no?, lograr esa adherencia, que sea la base con estas capas que son delgadas generalmente, pues trabajen en una forma monolítica. Y ellos recomiendan, bueno, hace muchos años, esto también ha pasado tantos años, que recomendaban 0.8 litros a 2 litros por metro cuadrado. Nosotros vamos a ver que eso ha sido, por las normas peruanas, ha sido variado por la experiencia. Yo creo que todavía se va a poder seguir variando, porque todavía las cosas no están dadas muy claras, ¿no? Y generalmente pues se proponen los MC. Nosotros acá comercialmente tenemos, estas son nomenclaturas norteamericanas. Nosotros básicamente hacemos con emulsión, según la norma es para hacer con emulsiones o con el MC, que es un asfalto diluido, ¿no? Hay que diferenciar también entre un asfalto diluido y una emulsión asfáltica, ¿no? Ahora, en la actualidad, esto está dado hace muchos años. Este manual es uno de los primeros del Instituto de Asfalto y bueno, comenzó. Y ahora viene la parte más importante: dejando el asfalto penetrar tanto como sea posible. Miren, ese término es bastante, en la parte inferior ya, bastante básico. En otra parte, otros manuales del Instituto de Asfalto dijo: algo de asfalto tiene que penetrar en la base. Nunca dijo cuántos milímetros.
Y ahí ya viene el problema. La interpretación, las normas de los diversos países han interpretado a su manera y han puesto hasta una penetración, que es justamente motivo de la exposición, una consideración que hay que tener en cuenta, ¿no? Nunca dijo el instituto 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, nunca lo dijo. Entonces, de eso se trata justamente la exposición. Para las EGE 2013, que es el manual de especificaciones técnicas generales para carreteras, el MTC, dice que consiste en una aplicación de arreglo asfáltico sobre una superficie de una base debidamente preparada. Y cuando hablamos de base es solamente una capa que va a soportar un material bituminoso, una mezcla bituminosa, puede ser asfalto en caliente, una carpeta de asfalto en frío, puede ser un tratamiento superficial bicapa, un micropavimento o un mortero asfáltico, slab y seal, ¿no? Esa sería la base. No dice base granular. Yo lo entiendo como base granular, pero dice base debidamente preparada. Esas son las normas. Entonces, de ahí, como no dice base granular, también se puede derivar una serie de interpretaciones, ya que cada uno y de muy variada manera, ¿no? Entonces, debidamente preparada con la finalidad de recibir una capa de pavimento asfáltico impermeabilizar y evitar degradaciones de la base construida, ¿no? Básicamente es un ligante, ¿no? Y los materiales que para las normas peruanas, para el Ministerio de Transporte, está poniendo principalmente emulsiones asfálticas de curado lento, ¿no? Tenemos la CSS-1 o la CSS-1H, mezclado para la imprimación de acuerdo a la textura de la base. Eso es lo que dice textualmente. Y podría ser admitido el uso de asfalto líquido, ¿no? MS30, MS70 o MS250, básicamente casi el 100% de cuando se usa un asfalto diluido, un asfalto líquido que le está llamando las normas, generalmente se utiliza el MS30, que es el más comercial también, ¿no? El que se puede adquirir más, el más viable, pero podría ser admitido. Entonces, más adelante se dice que la cantidad de material debe estar comprendida entre 0.7 y 1.5, entonces ya varió un poco respecto a lo que el Instituto de Asfalto lo había dicho. Lo cierto es que inclusive he tenido la oportunidad de hacer muchos riegos. Yo creo que con 1 litro más que suficiente, pero hay que tener la experiencia, colocar más de 1 litro, pues hay que ver si se riega, porque es innecesario. Yo hago un riego y se riega, ¿no? Por los costados, básicamente. No tendría sentido, ¿no? La tasa lo debe dar, pues, como se dice que más adelante se va a hablar, es el tramo de prueba, pero en obras pequeñas, en obras de poca inversión, y también hasta en las obras grandes casi no se considera, porque un tramo de prueba tiene que ser presupuestado, casi no se da. Pero las normas dicen que el tramo de prueba puede ser el primer día de trabajo, ¿no? Eso también hay que tenerlo claro. Y la penetración de 5 milímetros a 7 milímetros, ¿no? Cuando es diluido, y el caso de las emulsiones de 5 a 7.5. Entonces, regresemos acá a esto. Nosotros, bueno, ya por la experiencia que uno tiene y que hemos hecho muchos trabajos, este tipo de emulsiones asfálticas, diría, es imposible de lograr en muchos casos ni siquiera el milímetro, y sin embargo están consideradas en la norma. ¿Se dan cuenta? En la práctica no se puede lograr esa penetración que se exige. Entonces nos encontramos ante un problema, ¿no? Nos encontramos ante un problema. Inclusive, aún así,
El MC30 fue diseñada, ¿no? Fue diseñado para imprimaciones desde un inicio. Estoy hablando de los años 60, 70, bueno, no soy tan mayor también pero más o menos los datos históricos que uno tiene. Fue diseñado el MC sí fue diseñado para imprimación, pero resultó pues que también probablemente tengan los problemas de no lograr esos 5 milímetros que en el Perú se exige, ¿no? Y se le ocurrió a alguien quizá ¿no? de proporcionar generalmente el 20% de querosene al RC, que es un asfalto también líquido o un asfalto diluido, y se ha venido trabajando. Yo que cuando entro a trabajar en la década del 90 encuentro que todas las imprimaciones se hacían con RC con 20% de querosene. ¿Por qué? Probablemente porque el MC no se lograba una viscosidad menor y la apariencia, inclusive la capa externa, yo que he hecho pues con RC puedo decir que es una capa en la que se puede ver, ¿no? Una lámina asfáltica de mayor calidad, podríamos decir, ¿no? Y pues esta experiencia o esta práctica que hasta ahora encuentro, como soy evaluador de expedientes técnicos, veo que todavía siguen considerando el RC más 20% de querosene, pero ya más o menos en el año 2003-2004 el querosene, por una cuestión de que se prohibió por esta cuestión de que se hacía la droga, entonces ya no se está produciendo, no se está comercializando. Entonces no nos quedó otra cosa que volver al MC nuevamente, ¿no? Porque las normas rígidamente dicen de 5 a 7 milímetros, 5 a 7, ¿ya? Entonces ese es una de las cosas. Inclusive el MC tiene problemas aún. Ahora, ¿por qué? Y tenemos que comprender por qué las emulsiones están por encima de los asfaltos líquidos o diluidos. Por una cuestión de un pacto, una cuestión de política de los gobiernos que han acordado pues que se evite la contaminación ambiental. En eso sí, las emulsiones asfálticas son productos asfálticos que no o mínimamente afectan el medio ambiente, ¿no? Es por ello que considero, y Perú está inmerso en estos tratados internacionales, tal es así que en otros países inclusive ya han eliminado el uso de asfaltos diluidos como el MC y los RC, ¿no? En el Perú todavía los tenemos, ¿no? Pero ya inclusive ya cuando vemos otras partidas, ya casi, en el caso de los tratamientos superficiales bicapa, ya casi todo es emulsión. Ha ido evolucionando esto, ¿no? Bueno, por lo menos la gente está más sensible, los expedientes ya están dados ya con productos de emulsión asfáltica. Pero les recuerdo nuevamente, las emulsiones asfálticas de este tipo no se puede hacer una imprimación, pero no va a penetrar. Se hace un riego. A veces he tenido la oportunidad de hacer puro mezclado con agua, 1,1, 1,2 hasta 1,3, ¿no? Me parece que en la medida que se baja la viscosidad, tiene un mejor trabajo, ¿no? 1,3 sería lo recomendable para que pueda, digamos, adherirse bien, pero se adhiere nada más. Pero sin embargo, dura poco tiempo. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta que la carpeta asfáltica o lo que tengamos que colocar está dentro de las 48 horas y no se arena, no pasan los carros, no se va a necesitar un riego de hígado. Pero lo que sí es cierto que estas emulsiones asfálticas, de funciona, se adhiere bien, pero no se logra esa penetración. Somos teóricos, somos pegados a la letra, y es así que también pase las torsiones básicamente en los carros,
la dañan, ¿no? Dañan esa capa superficial de asfalto. Entonces nos encontramos con ese problema que no penetra, que se adhiere más porque las emulsiones asfálticas tienen un producto emulsificante que es un mejorador de adherencia tipo amina, ¿no? Esos son los productos emulsificantes. Entonces con las emulsiones se logran una mayor adherencia. En cambio el MC obligadamente tiene que penetrar, para que se fije tiene que penetrar, aunque sea 1 o 2 milímetros tiene que penetrar. La experiencia, es cierto, si vamos a lo siguiente, la experiencia es que si queremos considerar una penetración, mire que estoy hablando que las emulsiones que están acá consideradas las normas no penetran ni 1 milímetro, pero en la actualidad, y eso también hay que hacer conocer, hay empresas que están en estos momentos produciendo emulsiones para imprimación con el costo similar y que tienen una mejor performance, un mejor resultado, y eso podría ser. Yo tengo la experiencia de trabajar ya con 2 tipos de emulsiones para imprimación con buenos resultados. Ahí sí se logra la penetración, ¿no? Para el caso que he logrado 3, 4 milímetros, y en algunas, cuando hay áreas más abiertas, se logran los 5 milímetros, ¿no? Y se podría cumplir, ¿no? El MC también, no necesariamente el MC tiene que, en muchos casos sí logra los milímetros. Ahora tenemos que pensar, y esto también es un detalle, si nosotros hablamos del asfalto, que debe de penetrar, pues el asfalto es relativamente muy negro y los disolventes sí son de un marrón claro. Entonces, si nosotros vemos que hay 2 milímetros, ¿no?, bien negros, y después sigue, ¿no?, unos milímetros con pintado de marrón oscuro, básicamente es porque es el disolvente. Entonces no nos engañemos también. No nos engañemos. Hay situaciones que sí se logran los 5 milímetros, ¿no? Hay que ver la base, a veces la base tiene el porcentaje de fino, especialmente pasado por la malla 200, hay que ver el grado de plasticidad y todos esos detalles. Entonces, yo la experiencia que tengo es que si penetra 1 milímetro, bueno, he tenido la oportunidad de hacer riegos hasta inafirmados, inclusive llegan al 9% de plasticidad y se ha logrado 2 milímetros, ¿no?, con MC. Y sigo siendo, eso lo he hecho hace muchos años y sigo haciendo la evaluación y no ha habido problemas, ¿no?, de enfrenado, pero yo lo puedo considerar con propiedad que sí funciona. Eso es importante, estas consideraciones son bastante importantes que se tomen en cuenta, ¿no? La calidad del material. Cuando el contratista, bueno, en las obras grandes pues digamos con nuestras cisternas, ¿no?, pero las obras pequeñas, obras de 3.000, 4.000 metros, eso se logra llevar pues el cilindro básicamente. Entonces, ¿cómo controlamos el líquido? El contratista viene con su certificado de calidad, ¿no?, todos los ensayos que se ha hecho y que cumplan, pues tiene que cumplir con las exigencias de la normatividad del Ministerio de Transporte. En este caso, pues los proveedores son Petroperú y también Repsol. Y el supervisor comprobará mediante muestras representativas, bueno, acá dice mínimo una muestra cada 40 metros cúbicos. Lo cierto es que si es el volumen menor, se debe hacer pues sacar una muestra, ¿no? Y básicamente se debe tomar la muestra y si hay alguna duda, alguna sospecha, pues debe de llevarse a los laboratorios para poder, digamos, ser comprobada, ¿no?, el material. Eso es básicamente, ¿no? A veces he visto otros que son muy exigentes, quieren otros. Eso es lo más práctico, es que se entregue y se verifique. Eso es más que es lo que dice la norma.
Por otro lado, nosotros tenemos las cartas viscosidad-temperatura que nos da tanto Petroperú, nos da Rexol, y se está considerando que en este caso el rango de temperatura debe estar con una viscosidad cinemática de CST entre 200 y 50 CST. Entonces nos encontramos en un rango de 30 a 60 grados. También yo como supervisor yo veo esto y 60 grados, no más. O puede ser también otro, ¿no? Como se ha dado el caso, bueno, entre 60 y 30, que sea 45. Por un lado exigimos la penetración y por otro lado restringimos esa posibilidad. Porque la posibilidad del líquido para que pueda penetrar es bajarle la viscosidad, aumentarle la temperatura. Pero menos mal que las normas te habla, la CG 2013 dice en otro lado que puede ser 30% mínimo y hasta una temperatura, o sea, ya no te restringe acá. Acá el fabricante te está restringiendo, ¿no? Pues Petroperú en este caso, hasta 50. Pero te está dando la posibilidad de bajar esa viscosidad con mayor temperatura y 80 grados considero, ¿no? Que no va, porque la norma te dice que no haya, que no se evapore y que no haya espuma. Entonces 80 grados es lo más razonable. El asfalto no se va a calcinar, no va a tener problemas, hay que tener problemas por la explosión, más bien, ¿no? Hasta 80 grados creo que es considerable, ¿no? Entonces eso también es bastante importante y estas son consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si todos queremos una penetración, si somos exigentes en una y contradecimos en otra, pues no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Entonces, y lo real, ¿no? Ya, para definir ya la penetración, yo sugiero que las fases de los pavimentos, ¿no? Aparte del suministro de insumos, se presente una fórmula de trabajo. En este caso, pues, con la experiencia, el contratista, el residente, pues, presentará, ¿no? Una tasa de riego de tanto y está bien, mientras se mueva en el rango de 0.7 litros a 1.5 litros, es valedero, ¿no? Va con su fórmula de trabajo, una tasa de riego. Se supone que el supervisor ha comprobado, ha sacado una muestra y tenemos el producto, ¿no? Entonces, el tramo de prueba sería el primer día de trabajo, ¿no? Se hace el riego y se hace pues los piques cada 25 metros y se determina un promedio, es lo más racional, puede ser desde, yo considero, ¿no? Desde 1 milímetro hasta lo que se pueda lograr. Probablemente se logre más también de 5 milímetros en dado caso, ¿no? Pues a veces bases muy abiertas, con poca plasticidad, la granulometría adecuada, abierta, y se puede lograr, ¿no? Pero no restringamos esta actividad porque va a haber un trabajo. Y es la responsabilidad del contratista también, pues, ¿no? Del residente, como responsable técnico. Y no hagamos de esto, pues, un tema, digamos, que se tenga que restringir el trabajo, porque si la calidad está comprobada, se está cumpliendo con las temperaturas, ya no queda otra cosa, entonces ya es imposible. Ahora, si estamos usando MCA, puede ser también emulsión para imprimación. Ahora, podemos usar también emulsión como lo dice la norma, pero básicamente ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que eso se puede deteriorar, los camiones, hay que tratar de subsanar también el proceso constructivo, ¿no? Eso, nosotros los ingenieros estamos para solucionar los problemas, pero es posible. Como en el país se ha interpretado de 5 a 7 milímetros, en otros países, como el caso en varios países, especialmente me quedo con lo que dice México. En una de sus normas tuve la oportunidad de leer que decía que se aceptaba rangos hasta de 2 milímetros a 4, si mal no recuerdo, y puede ser de 1 o inclusive, pero que se compruebe la buena adherencia de ese líquido. Entonces es un poco más flexible en este caso, ¿no?
Pero lógicamente pues el supervisor no tiene por qué preocuparse porque es la responsabilidad también del ejecutante, lo puede poner en observación si lo desea, se ha determinado, y tiene sus 7 años de garantía pues, del contratista, ¿no? En este caso la responsabilidad técnica del residente de obra, ¿no? La fórmula de trabajo que es normal, que ya está considerada en las normas, ¿no? Esto puede ser también en las vías urbanas que no están sujetas a la normatividad del Ministerio de Transportes, y el tramo de prueba, ¿no? El tramo de prueba, como le decía, pues en una obra grande de repente se considera, ¿no? Es un tramo de 300 metros que está fuera del tramo que se va a ejecutar, ¿no? Pero generalmente eso nadie, muy poco lo presupuesta, y puede ser el primer día de trabajo, ¿no? Es el tramo de prueba y se sacan las conclusiones, y ya teniendo pues el material adecuado con la temperatura que dice pues bueno, la experiencia técnica y también la carta de viscosidad de temperatura del producto, entonces se procede, ¿no? Ya no, caso contrario vamos a tener una serie de inconvenientes de continuar porque no se ha logrado poner de acuerdo, ¿no? Acá tenemos el control que debía hacer, si hay una fórmula de trabajo, si hay una tasa de riego, y los controles que se hagan, ¿no? Básicamente para ver la tasa de riego con una bandeja, ¿no? Y se toman los pesos, prácticamente el líquido por lo general pesa igual que el agua, nosotros podemos determinar la cantidad de la tasa de riego si queremos controlar. Este es el caso de una probeta que para los que no conocen, les decía, las emulsiones asfálticas en la actualidad, que no está considerada en la norma, pero ya está aplicándose, hay jurisprudencia podemos decir, hay emulsiones asfálticas para imprimación que sí penetran y que están en el mercado y que también podemos utilizarla, ¿no? Y si nosotros somos y los consultores ya pueden proponerla y los expedientes técnicos, ¿no? Y bueno, con esto ya tengo que agradecerle vuestra atención y espero que haya explicado algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Espero que exista pues una armonía en la obra y que es necesario, digamos, llegar a un acuerdo, ¿no? Porque no se va a cumplir, no seamos muy, por un lado a veces solo es cuestión de ser muy exigente, pero no se conocen los detalles exactos. No me queda más que agradecerles, les voy a con gusto voy a recibir las consultas, voy a recibir también los aportes que tengan ustedes, mucho me alimento de ellos, y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, nos estaremos encontrando un nuevo video. Muchas gracias, nos estamos viendo.